Padre eterno, nos inclinamos delante de ti, ante ti que eres el único, merece toda nuestra adoración, nuestra exaltación. Gracias, Señor, por los cánticos que hemos podido elevarte en esta mañana. Cánticos, himnos, Señor, que reflejan la obra que tú has hecho por cada uno de nosotros. Hombres y mujeres que no somos dignos, Señor, de esa salvación tan grande. Padre eterno, tu pueblo está delante de ti para oír tu palabra. Y te ruego, Señor, que tú puedas ayudarles a estar atentos, Señor, que puedan tener oídos para oír tu palabra. Señor, te damos gracias también porque tú en tu infinito amor, Padre, en tu gracia, en tu misericordia, permites que hoy podamos abrir este libro sagrado y que ella pueda, Señor, exhortarnos, animarnos, consolarnos, reprendernos, desafiarnos, Padre, y que sea tu Espíritu, Señor, utilizando mis labios para hablar a tu pueblo, y sea ese Espíritu, Padre, que esté también convenciéndonos. Ayúdame, Señor, a exponer tu palabra, entendiendo, Señor, que no somos merecedores, Padre, de ser tus hijos, de ser tus siervos. Y solo, Padre Santo, en los méritos de tu Hijo Jesucristo, Padre, recibimos ese privilegio y ese honor. Que tu palabra pueda fluir en esta mañana, Señor, con libertad. Dejamos esto en tus manos, esperando, Señor, que tú seas glorificado. En Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. El título de nuestro sermón es El dilema de un siervo del Señor. Una vida cristocéntrica siempre resultará en una vida de gozo. En los 5 versículos que nosotros tenemos en esta mañana, el apóstol Pablo confiesa que está frente a una decisión que debe tomar. Y esta decisión es muy difícil. Que a través de su palabra en esta mañana y en nuestra vida diaria, estemos nosotros dispuestos a renunciar a nuestros beneficios personales en beneficio de los demás, con el único propósito de que Cristo sea glorificado. Para poder comprender mucho mejor estos 5 versículos, nos remitiremos a estudiar bajo 3 puntos importantes. El primero será: Pablo reconoce el conflicto de su dilema. Pablo ha de colocar sobre la mesa cuál es el problema. Versículo 22. Pero también Pablo menciona el conflicto de su dilema. Es decir, Pablo será más específico al hablar cuál es el problema que él tiene ahora para poder tomar una decisión. Los versículos 23 y 24. Y finalmente, el apóstol Pablo resuelve el conflicto de su dilema. Los versos 25 y 26. Sin duda, todos los que estamos aquí, cada día, tomamos decisiones. Claro que algunas decisiones no son muy importantes porque no determinarán el futuro tal vez de nuestra vida. Pero se presenta en nuestra vida, en algún momento de nuestra historia, momentos y tiempos en los cuales nosotros tenemos que tomar una decisión, tenemos que escoger, elegir
una opción. Y eso ha de suceder en algún momento de tu vida. Y esto puede estar relacionado con cuestiones de tu familia. Pueden ser cuestiones de tu trabajo, cuestiones de estudio, cuestiones de negocio. En muchas áreas de nuestra vida, nosotros, en algún momento de nuestra vida, tendremos que tomar una decisión. Y el apóstol Pablo ahora está frente a un dilema. ¿Qué es un dilema? Simplemente es aquello en la cual una persona se encuentra frente a dos opciones. Y las opciones que a veces nosotros tenemos a la hora de elegir, estas pueden ser para un hijo de Dios entre aquellas cosas que son buenas y entre aquellas cosas que son malas. Claro que un hombre piadoso en el Señor, una mujer piadosa, sin duda su elección siempre estará inclinada a hacer el bien. Pero también puede haber opciones en las que nosotros tenemos que tomar una decisión entre algunas opciones que son regulares y buenas. Y seguro nos vamos a inclinar por una opción que es buena. Pero el asunto a veces se hace un poco más complicada y es más difícil cuando nosotros tenemos que elegir entre dos opciones que son buenas. Y otra vez, sean estas en cuestiones de familia, de trabajo, de negocio, de estudio. Cualquier situación que se nos presenta, cuando hay dos opciones que son buenas, nos es difícil elegir, tomar una decisión. Pero todavía el asunto va mucho más allá. Es más complicado para un creyente, para un hijo de Dios, para una persona, cuando tiene dos opciones delante de él. Una es buena y la otra es buenísima, súper buena. Ahí sí que es el conflicto y el problema. Y claro, por nuestra naturaleza, nosotros siempre tenemos la tendencia a elegir, a tomar decisiones que estén relacionadas con nuestros beneficios personales, con nuestros intereses personales. Pero hoy vamos a ver nosotros a un siervo del Señor que está frente a un dilema. Tiene dos opciones para poder elegir y las dos delante del Señor son agradables. Una es buena y la otra es buenísima, es súper buena. Veamos entonces cuál es la actitud de este hombre piadoso, el apóstol Pablo. Y es nuestro deseo, nuestro anhelo también, que en este lugar, hombres y mujeres, podamos demostrar esa piedad a la hora de tomar una decisión cuando estamos frente a un dilema. Vamos a ir repitiendo y recalcando una y otra vez algunos aspectos en este sermón. El contexto de esta porción, de los 5 versículos que hoy estamos estudiando, ya dijimos, está en el contexto inmediato. Y el contexto inmediato está prácticamente en el versículo 21. Pero si subimos a la última parte, incluso del versículo 20, encontraremos ahí diciendo al apóstol Pablo: ahora también será magnificado Cristo en mi cuerpo, o por vida o por muerte. O por vida o por muerte. El apóstol Pablo ya estuvo manejando estas dos opciones. En su corazón, en su mente ya estaban estas dos opciones: vivir y morir. Solo que nos estaba presentando más o menos como, dice el apóstol Pablo, como mirando por espejo. Algo así medio oscuro. Pero ahora de entrar al tema mismo en sí del conflicto que él estaba atravesando. Y en ese contexto del versículo 20, cuando él dice que Cristo será magnificado en mi cuerpo, está diciendo: mi cuerpo no me pertenece a mí.
Ya sea que yo viva o que muera, al final Cristo tiene que ser magnificado. Y entonces Pablo va a decir, ¿saben la razón por qué pienso así? ¿Por qué Cristo ha de ser magnificado, ya sea que muera o viva? Sencillamente porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Eso es lo que dice el apóstol Pablo en el versículo 21. Como que de pronto Pablo ya ha definido y ha determinado el problema en el que está. Pero sigue luchando el apóstol Pablo. Y entonces en el versículo 22, él ha de decir, mas si el vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la obra, él dice entonces, ahí viene el problema. Ese es mi dilema. Hagamos un breve resumen de lo que hasta aquí ya hemos visto. El apóstol Pablo está prisionero en Roma injustamente y está prisionero por causa del evangelio. Y las opciones ya están dadas, o ha de ser condenado o probablemente sea liberado. Sin embargo, las causas de sus cadenas por Cristo, más bien, dice Pablo, ayudaron para que el evangelio pueda ser conocido en medio del pretorio. Y no solo eso, sino que también por causa de sus cadenas, Cristo fue conocido en toda Roma. Incluso por la predicación de aquellos hombres que también tenían un evangelio genuino y verdadero, pero tenían una motivación equivocada, una motivación egoísta, pero que también estaban anunciando al Cristo crucificado. El apóstol Pablo no consideraba su cuerpo como algo propio de él, como una posesión de él. Su único deseo era que Cristo sea magnificado en su cuerpo, es decir, que Cristo sea glorificado. Pablo no tenía temor ni a la vida ni a la muerte. Su anhelo del apóstol Pablo era estar con Cristo. Y su anhelo del apóstol Pablo era que Cristo sea glorificado. Así que en medio de esas circunstancias, el apóstol Pablo se regocija, expresa, manifiesta su gozo a los hermanos de Filipo. Está encadenado, está pasando por un momento de contradicciones y sin embargo el apóstol Pablo se goza. Y entonces uno se pregunta y dice, ¿cómo es posible que un hombre en medio de esas circunstancias, y como dice el salmista, andando en un valle de sombra y de muerte, cómo es posible que pueda regocijarse? Y la respuesta del apóstol Pablo es contundente. Es que para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Y esto está diciendo Pablo. Estoy hablando que recibiré el capital, pero también los intereses, si es que yo muriera. ¿Cómo? Para el apóstol Pablo, el vivir era Cristo. Y dijimos porque Pablo confiaba en el Señor. Su fe estaba puesta en Él. Él no andaba por vista, él andaba por fe. Y esa fe le llevó a amar a su Señor. Y ese amor le llevó a tener comunión con Jesucristo. Y esa comunión le llevó a servir a su Señor. Desde el momento de su conversión se entregó al servicio de su Señor. ¿Por qué para Pablo el morir era ganancia? ¿Cuál era la razón? Y Pablo va a responder, es que cuando yo muera,
Si el Señor en su voluntad eso permite, entonces ganaré liberación del conocimiento limitado para conocerle cara a mi Salvador. Ganaré liberación de mi naturaleza pecaminosa para tener una perfección impecable, para estar en santidad en su presencia. Ganaré liberación de todas las pruebas para tener una gloria y un gozo perfectos. Ganaré liberación del dolor y recibiré un cuerpo perfecto. Ganaré liberación de la muerte para entrar en la inmortalidad. Aunque la esencia de la vida, mis hermanos, esa vida eterna de la que la palabra nos promete, no está en la duración del tiempo que sea ilimitado, sino en la calidad de vida que tendremos glorificando a nuestro Dios por toda la eternidad. Ahora el apóstol Pablo, en los versículos que vienen, confiesa que está frente a un dilema. Y tiene que tomar una decisión, y esta decisión es muy difícil. Por lo tanto, en primer lugar, lo que hace el apóstol Pablo es reconocer el conflicto de su dilema. Versículo 22. Mas si el vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la obra, no sé entonces qué escoger. Como ya dijimos, por el contexto de los versículos 20 y 21, Pablo ya estaba en un serio conflicto. Eso vimos en el versículo 20 y en el 21. Donde él ya nos ha dicho, ahora también será magnificado Cristo en mi cuerpo, por vida o por muerte. Porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Estas dos alternativas ya estaban en el corazón del apóstol Pablo. Vivir o morir. ¿Frente a qué decisiones tú estás? ¿Cuál es el dilema en este momento en el que tú te encuentras? ¿Es como la del apóstol Pablo de vida o de muerte? ¿Y cuál es la decisión que tú tomarás en el dilema que tú tienes? Y para ello necesitamos nosotros que el Señor nos dé gracia. Así que en el corazón del apóstol Pablo ya estaban estas dos opciones. Vivir o morir. ¿Qué ha de elegir el apóstol Pablo? Y si tú tendrías que estar frente a este dilema también, de la vida y la muerte, ¿cuál sería la opción que tú podrías elegir? ¿Cuál sería la alternativa que tú llegarías a decidir? Si tú estuvieras frente a esa situación, como el apóstol Pablo, ¿cuál sería desde tu punto de vista la mejor opción que tendrías que elegir? Es posible que en este momento mismo tú estés en un dilema. Y como ya dijimos, de estudio, de trabajo, de negocio, familiar, espiritual incluso, que tiene que ver con asuntos espirituales, donde está en juego el evangelio. Y tú tienes que tomar una decisión. ¿Pensando en qué? Tomando en cuenta que tú tomarás las decisiones. El apóstol Pablo es un buen ejemplo. Ahora en el versículo 22 el apóstol Pablo revela su conflicto. Él dijo, bueno, tengo dos opciones, vivir y morir. Y cuando llega al versículo 22 él dice, mas si el vivir en la carne, si seguir todavía con vida, resulta para mí en beneficio,
¿En beneficio mío, dice el apóstol Pablo? ¿En mi propio beneficio, dice el apóstol Pablo? No. Él dice, para mí en beneficio de la obra. Cuando tú tengas que tomar una decisión, en primer lugar tiene que estar la obra. Cualquiera que sea esta la decisión que tú tengas que tomar. Ese es el modelo, el ejemplo del apóstol Pablo. Para mí el beneficio, dice, está ahí, si es la cuestión que tiene que ver con la obra. Y si es así, dice Pablo, entonces no sé qué escoger. Ahí está vivir y morir. Pero si vivir en la carne todavía es para beneficio de la obra, ahora sí que estoy en problemas, dice el apóstol Pablo. Si salgo yo de este juicio con vida, si Dios todavía permite que yo siga viviendo, viviré para Cristo. Y eso resultará con seguridad en frutos. La palabra ahí donde nosotros tenemos en el versículo 22, beneficio de la obra. En realidad la palabra es carpos, y carpos es fruto. Por eso Pablo está diciendo entonces, viviré para Cristo, y eso resultará en frutos, en carpos. Ahí la palabra beneficio es frutos. De manera literal, entonces traducida sería fruto. Está diciendo Pablo, habrá una cosecha, habrá resultados si es que yo quedo con vida. Habrá beneficios, habrá utilidades, habrá provecho. Eso está diciendo Pablo. Será notorio el progreso del evangelio. Seguiremos con la obra de ser pioneros, no hay duda. Almas ganadas para el Señor, almas ganadas para la eternidad. El crecimiento espiritual de los creyentes, la plantación de nuevas iglesias en diferentes lugares, pero también Pablo conoce que habrá oposición. Miren, él se está inclinando y está diciendo, si realmente yo tenga que quedarme a vivir, tendría que ser por la obra. Y si me quedo por la obra, ha de haber frutos, ha de haber resultados. Él sabe muy bien, si él queda, habrá oposición. Él conoce muy bien eso. Pero nada de eso le amedrenta al apóstol Pablo. No le da temor a aquello. Si el juicio entonces fuera favorable para Pablo y él sale libre, entonces aprovecharía Pablo todas las oportunidades que se presenten para la gloria del Señor. El apóstol Pablo, él más que nadie, mis hermanos, sabe, conoce que el trabajo de la obra del Señor no es en vano. Él conoce muy bien. Él mismo nos compartió y nos enseñó. En 1 Corintios capítulo 15, el versículo 58, cuando se dirigió a los hermanos de Corinto. Así que, hermanos míos amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Conoce muy bien el apóstol Pablo el proceso de proclamar el evangelio. Conoce muy bien él almas ganadas para la eternidad. Él conoce muy bien que ese trabajo no es un trabajo solo de él. Como él mismo enseñó a los corintios, uno es el que ha de dejar la semilla, el que ha de plantar. Otro es el que ha de venir y ha de regar. Pero uno es el que da el crecimiento, y ese es Dios.
Y por eso Pablo tiene esa certeza, esa seguridad de decir, llegará el tiempo de la cosecha, si es que yo aún quedo con vida, habrá frutos para la gloria de Dios. Eso está diciendo Pablo. Y no cabe duda, en todo eso Cristo será glorificado. ¿Cómo para Pablo el vivir era Cristo y el morir era ganancia? Y Pablo dice, y este último para mí es lo mejor. Aunque una traducción literal sería, cuando dice en el versículo 22, no sé entonces qué escoger. Una traducción literal sería más o menos así. ¿Qué escogeré? No alcanzo a percibir. ¿Qué escogeré? No alcanzo a percibir. Así que Pablo está en un serio dilema. Ha puesto sobre la mesa el conflicto, el dilema. Y él dice, estoy en serios problemas. No sé si escoger por el vivir o por el morir. Y esto nos lleva al segundo punto. Pablo menciona el conflicto de su dilema, versículos 23 y 24. Porque de ambas cosas, dice Pablo, estoy puesto en estrecho, teniendo deseo de partir y estar con Cristo. Y miren lo que dice, lo cual es muchísimo mejor. Estar con Cristo, dice Pablo, para mí es muchísimo mejor. Y ahí coloca al otro lado la otra opción y dice, pero quedar en la carne es más necesario por causa de vosotros. Si tú estuvieras en la opción de escoger entre la vida y la muerte, ¿cuáles serían las razones y las causas para que tú quedes con vida? ¿Cuáles serían las causas? ¿Cuáles serían las razones para ti? Pablo confiesa que él se está enfrentando a una decisión muy difícil. El vivir, el permanecer vivo era necesario para el beneficio, no de él, sino de los creyentes en Filipos. Y claro, dice Pablo, el partir y estar con Cristo, para mí es mucho mejor. Expliquemos un poco más lo que está queriendo decirnos el apóstol Pablo. Para hacer énfasis el apóstol Pablo, lo difícil que era esta decisión, Pablo coloca el verbo estoy puesto en estrecho. Esas tres palabras estoy puesto, o cuatro palabras estoy puesto en estrecho, en griego en realidad es una sola palabra, que se traduce así, una sola palabra. También se puede traducir eso como estoy apremiado, estoy apretado. Y para mostrar cómo él estaba apretado, los estudiantes de griego van a entender un poquito. Eso escapaba a su control del apóstol Pablo. Pablo utiliza una preposición, ek. Y él dice, estoy apretado de los dos lados. Estoy hecho como un sándwich ahí. No sé qué hacer. Por un lado, me apremia el morir, pero por el otro lado el vivir también me apremia, ambas cosas. Estoy puesto en estrecho, estoy apretado de los dos lados. Ese verbo está en presente, es indicativo, pero es pasivo. Por eso decimos como que Pablo está como sándwich, no puede hacer nada, está ahí apretado.
Pero es una acción constante. Es una acción permanente que estaba en la mente, en el corazón del apóstol Pablo. Estar con Cristo es lo mejor. Pero también es necesario quedar en la carne por causa de los hermanos. Ese pensamiento estaba constantemente en el corazón y en la mente del apóstol Pablo. Y entonces Pablo no sabe qué escoger. Verdaderamente este es un dilema, mis hermanos. Esa presión que estaba viviendo era real. Pablo está diciendo, estoy apremiado por ambos lados. Apremio a vivir por un lado y apremio también a morir y estar con Cristo y gozar con Él por siempre. Deseo partir y estar con Cristo. La palabra ahí, deseo, se puede traducir también como anhelo, como codicia, como lascivia, como pasión. Por lo general, en muchos pasajes del Nuevo Testamento y en las cartas del apóstol Pablo, esta palabra deseo se utiliza cuando se habla de los pecados de inmoralidad. Pecados que están relacionados con el sexo. Es decir, tiene un uso negativo para describir los pecados horribles del sexo. Pero también se puede usar en el sentido positivo como lo hace Pablo, para dar énfasis, para enfatizar lo que Pablo está sintiendo en su corazón, para ver la lucha que él tiene internamente. Así que este verbo nos da la idea de que ese deseo es intenso, es profundo. El apóstol Pablo desea, anhela, tiene pasión por estar con Cristo, ama a su Señor, quiere estar en su presencia, está apasionado por ver a su Señor. Su anhelo es ferviente del apóstol Pablo. Ese verbo nos está enseñando eso, la intensidad del deseo que tenía el apóstol Pablo. No era simplemente un mero decir como a veces nosotros decimos, yo quisiera irme con el Señor. Solo de labios, pero por dentro. Otro es nuestro pensamiento. Pero en el corazón de Pablo no era así. Pablo anhela partir. Anhela partir. Ese verbo partir, hermanos, en realidad el verbo es lío, pero está añadido una preposición que es analío. Da la idea, por el tiempo que está colocado, él dice, ese es mi anhelo, mi deseo, tan intenso que tengo de ver al Señor. Quiero que sea de una vez por todas, ya no más. Pablo habla de morir como partir. Esa palabra partir en esa época, mis hermanos, tenía diferentes usos de acuerdo al contexto de las personas. Por ejemplo, en el contexto de los militares, los soldados romanos, cuando desmontaban sus tiendas de campañas y se trasladaban a otro lugar, utilizaban esa palabra, partir. Y si nosotros pensamos y analizamos muy bien este asunto de los soldados, y a la luz de lo que el mismo Pablo nos ha ido enseñando, ¿acaso nuestros cuerpos no son como una tienda simplemente? Que el día que vamos a morir, esa tienda, esa carpa ha de ser desarmada a la hora de la muerte. Así es considerada nuestro cuerpo simplemente como una tienda. Como una carpa que uno llega, arma ahí por un momento y luego tiene que llegar la hora de desarmarla. Así Pablo considera. Pero también esa palabra, hermanos, se utilizaba en el contexto de los políticos, cuando estos liberaban
a los prisioneros. Y otra vez, no somos los hijos de Dios que estamos también encadenados por las limitaciones de nuestro cuerpo y las tentaciones que tenemos en la carne. Pero la muerte nos librará, mis hermanos, para estar con Cristo definitivamente. Se aplicaba también esta palabra en el contexto de los agricultores, cuando le quitaban el yugo a los bueyes. Pablo había tomado el yugo de Cristo. Y el Señor va a decir, ese yugo es fácil de llevar. Está hablando de una carga. Pero el día que vamos a partir, el día que vamos a morir, será dejar a un lado las cargas, habiendo terminado nuestro trabajo, nuestra obra. El cansancio ya no habrá más. Pero también esta palabra se utilizaba en el contexto de los marineros y significaba desatar el barco y ponerle a navegar. Hermano, nosotros somos como una embarcación a punto de levar anclas y hacernos a la mar para llegar al verdadero puerto que nos espera, el cielo, la eternidad. Somos como un barco, mis hermanos. Miren la palabra, la figura, las figuras que utiliza Pablo para describir la muerte. Así debemos pensar también nosotros, mis hermanos. No como simplemente la cesación de nuestros órganos vitales y ya no hay más nada. No es así. El día que partamos, estaremos en la presencia del Señor. Pablo sabe que cuando eso ocurra, que cuando llegue la muerte a su vida, inmediatamente pasará a gozar de la comunión con su Señor. Pasará a la eternidad. Para describir lo mejor que es para Pablo esto, cuando él dice, aquí en nuestra Biblia simplemente dice, es muchísimo mejor. Pablo usa 3 palabras que son comparativas. Mucho, más y mejor. Mucho, más y mejor. Así que tú puedes darle la idea de lo que Pablo estaba diciendo, que equivalía para él el estar en la presencia del Señor. Era la cosa más grande que le podía suceder. Era lo más maravilloso que podía experimentar. Era lo mejor para él, para su vida. Y todos los otros verbos y palabras que van acompañados a esa declaración indican lo muchísimo mejor que era estar con el Señor. ¿Y quién puede dudar en esta mañana, en este lugar, de que estar con el Señor es muchísimo mejor? ¿Quién podría dudar de eso? Yo creo que ninguno de nosotros. ¿Cuántos de nosotros, sin embargo, mis hermanos, no queremos morir? Pero la muerte es una realidad. Hoy día mismo hemos llegado a este lugar y podemos declarar y decir, menos un día más cerca del Señor. Debemos vivir cada día con la realidad de la muerte. Con la realidad de que es muchísimo mejor estar con el Señor. Pero al otro lado, en la vida del apóstol Pablo, estaba el quedarse en la carne. Y Pablo va a decir entonces, pero quedar en la carne es más necesario por causa de vosotros. ¿Puedes ver cómo denuncia Pablo a sus propios intereses personales? A los beneficios que él tenía para sí mismo. Los denuncia, mis hermanos. La iglesia de Filipos apenas tenía casi 10 años de vida.
Muchos de sus miembros habían dejado recientemente los pecados de inmoralidad, la idolatría, el paganismo. Y aunque esta iglesia era una iglesia con muy pocos años de vida, se veían los frutos en su vida. La iglesia estaba dando frutos. Sin embargo, el peligro también acechaba por todos lados. Falsos maestros, enemigos de la cruz, conflictos internos en la iglesia, discrepancias entre algunas hermanas, como vamos a ver más adelante. Había problemas, había dificultades al interior de la iglesia. Pablo los amaba a los hermanos de Filipos. Él era el padre espiritual de ellos. Y su deseo era que esta iglesia siga siendo pionera en el evangelio. Pablo estaba dispuesto a renunciar a su deseo más ferviente de estar con Cristo, si esa era la voluntad de Dios. Aquí tú ya tienes una respuesta para las decisiones que tú tienes que tomar. ¿Por qué razones tú tendrías que tomar algunas decisiones en tu vida? Y ya hemos dicho, esto se aplica a todas las áreas de nuestra vida. Al estudiante, al que trabaja, al que es negociante, al que es papá, a una madre de familia, a los hijos. Se aplica a todos y para todas las áreas. Si tendríamos que quedar, mis hermanos, para tener vida todavía, el propósito ya está dado. Es para glorificarle al Señor. Es para extender su reino. No cabe otra cosa, mis hermanos. Las demás cosas simplemente son añadiduras. Si tú amas al Señor de verdad, tu anhelo será quedarte para solo proclamar el evangelio, para extender su reino, no pensando en tus beneficios personales, no pensando en tus intereses personales. Pablo estaba dispuesto a renunciar a sus deseos personales. Y miren, no era un deseo malo. Ahí tiene lo mejor. Morir. Él dice, eso es muchísimo mejor. Si eso me pasara, eso realmente es lo mejor que me puede suceder, el morir. Él sabía que viviendo todavía iba a confrontar muchas dificultades. Pero miren cómo él está dispuesto a renunciar y deja en las manos del Señor. Uno no puede dejar de quedar impresionado, mis hermanos, ante el desprendimiento de este siervo, de ese corazón que tenía el apóstol Pablo. Pablo no está pensando en su propia comodidad. Pablo no está pensando en su propio bienestar, sino él está pensando en aquello que servirá, en impulsar la obra del Señor. Está pensando en el bienestar del pueblo del Señor. Está pensando en sus prójimos, en sus hermanos. ¿Qué clase de hombre realmente es este, el apóstol Pablo? Que estaba dispuesto a posponer su partida. Es impresionante su vida. Es como nosotros también. Pablo ya tenía el boleto comprado para el cielo. Pero Pablo dice, no. Es necesario que yo tenga que quedar. Está dispuesto, hermanos, a cambiar el boleto para quedarse y no partir para el cielo. La necesidad de la iglesia era más apremiante. Eso era más urgente para Pablo, que el deseo de estar ahora con Cristo. Lo coloca a un segundo plano en su vida. Y esto nos lleva al tercer punto. Pablo resuelve el conflicto de su dilema. Versos 25 y 26. Y confiado en esto sé que quedaré, que aún permaneceré con todos vosotros, para vuestro provecho y gozo de la fe,
para que abunde vuestra gloria de mí en Cristo Jesús, por mi presencia otra vez entre vosotros. Si Pablo sale con vida y regresa a Filipos, ¿ustedes se imaginan la reacción de los creyentes allá? No había celular en ese tiempo, ni teléfono. Los chasquis tardaban días en llevar un mensaje. Pero si hubiera habido un celular y Pablo estaría diciendo: he salido libre, llego tal día para Filipos, ¿cómo estarían esperando los hermanos? Tal vez con guirnaldas, ¿verdad? Tal vez las hermanas habrían estado cocinando el plato que le gustaba a Pablo. Y verle llegar al apóstol Pablo, entrando ahí a la iglesia en Filipos. Seguro la gente se acercaría a Pablo y empezarían a abrazarlo, a besarlo, a darle la mano, a acariciarle al apóstol Pablo. Estarían diciendo ellos: hemos estado orando por ti, pero ya te dimos por perdido. No hemos imaginado que saldrías con vida. Habría gozo, habría lágrimas. Los hermanos se estarían regocijando en ese momento. Ahora Pablo revela entonces lo que hay dentro de su corazón y declara confiado. Y dice: confiado en esto. ¿En qué? Dice: confiado en esto, sé que quedaré. Él está diciendo: como hay necesidad de que yo me quede, estoy seguro que Dios en sus propósitos ha de permitir que yo salga libre. Confiado en esa certeza, en esa seguridad. Probablemente Dios le haya aparecido en un sueño también a Pablo y le haya dicho: Pablo, vas a salir libre. Pero Pablo no habla de eso. Pero él dice: estoy confiado en eso. Estoy convencido, estoy persuadido, estoy seguro de que saldré con vida. Y entonces volveré nuevamente a ustedes. Y Pablo, para que sea más enfático el asunto, dice: sé. Versículo ahí 25. Y confiado en esto, sé. Del verbo saber. Y los estudiantes de griego saben que hay varias palabras para conocer y saber. Y aquí Pablo utiliza el verbo que describe un conocimiento profundo, un conocimiento seguro. Está seguro el apóstol Pablo que quedará con vida. No es que él decida, hermanos, sobre el tiempo de su partida, pero él tiene la convicción de que Dios es soberano y que en su gracia Dios permitirá que Pablo quedará todavía para seguir haciendo la obra. Y no importa si esto significa persecución, no importa si esto equivale a sufrimiento, no importa si esto equivale a incomprensiones. Y ya sabemos, la otra alternativa era partir. Y si él partía, ¿qué equivalía a eso? Significaba liberarse de toda persecución. Era liberarse de todos los azotes, de las piedras que le habían caído muchas veces a él, de los insultos, de las incomprensiones. Se libraría de las enfermedades que el apóstol Pablo tenía y estaría con el Señor gozando por siempre. Él sabía muy bien que estar con el Señor era muchísimo mejor. Y luego da la razón de su permanencia en la tierra
el apóstol Pablo. No fue egocéntrico, no fue egoísta el apóstol Pablo. Él no dijo, ¿verdad? Tengo estas dos opciones y me voy por aquello que es muchísimo mejor. Así que, hermanos de Filipos, arréglenselas como pueden. Cuando haya persecución, cuando ustedes tengan que predicar el evangelio, la cuestión es que yo me voy para estar con el Señor feliz. Lo siento por ustedes. No fue el corazón del apóstol Pablo, mis hermanos, ese de ningún modo. Su corazón fue un corazón piadoso a los ojos del Señor. Y él coloca entonces la razón de su permanencia todavía en la tierra. Y dice, para vuestro provecho. Esa palabra se puede traducir también como progreso, como adelanto y gozo de la fe. Ese era el deseo del apóstol Pablo. Que los creyentes de Filipos progresen, maduren espiritualmente. Eso significaba, mis hermanos, crecer en amor. Como dice en el versículo 1:9 ahí en Filipenses. Crecer en conocimiento, ahí mismo en el versículo 9. Pero también que pueda haber frutos, como dice el versículo 11. Y que puedan ser obedientes, como dice el capítulo 2, versículo 12. Eso equivalía a crecer, a progresar, a adelantar. No puede haber cristianos que no progresen. Peor que retrocedan, mis hermanos. Si alguien está retrocediendo, tendría que examinar seriamente su corazón. Tendría que mirarse a sí mismo, porque no puede haber hijos del Señor que se estanquen, o peor que retrocedan, porque Pablo nos enseña y nos muestra que el Hijo del Señor siempre está progresando y está creciendo. Y ese es el anhelo y el deseo del Señor. Y en Hebreos va a decir, nosotros no somos de los que retrocedemos. Somos de los que siempre estamos adelantando. Si tú no estás progresando espiritualmente, si tú no estás creciendo espiritualmente, debes examinar seriamente tu vida. ¿Cuál es la razón y la causa de tu inmadurez, de tu falta de crecimiento? Hay mucho que aprender de este hombre, de este siervo del Señor. Un sermón de 1 hora, 1 hora y media o 2 horas no sería suficiente para hablar de la vida de este siervo del Señor. Este siervo sí que era un hombre piadoso. Y cuando hablamos de la piedad de un hombre piadoso, de una mujer piadosa, a veces nosotros tenemos la tentación de mirar las cosas externas que vemos en las personas. Confundimos lo piadoso con las cosas externas. Llevamos nuestra mirada muchas veces a lo que nuestros ojos ven, las cosas externas. Miramos las actividades en las que uno participa. Si viene a todos los cultos o no viene a todos los cultos. Si participa de todos los discipulados o no participa de los discipulados. Si ora, si trabaja para el Señor, si evangeliza, si lee su Biblia, si tiene su devocional. Está muy ocupado en las cosas del Señor. A veces esos son nuestros parámetros para medir si una persona es piadosa o piadoso. Y no estamos diciendo que esas cosas no se tienen que hacer. Se tiene que hacer. A un hombre piadoso se le ve por dentro. Se ve por aquello que hay en su corazón. Y saben, una de las formas para saber si uno es piadoso es cuando uno tiene un dilema. Cuando uno tiene dos opciones para escoger. Y cuando las dos opciones son buenas. Y cuando uno es buena y la otra es buenísima. Y cuando es algo que es bueno a los ojos del Señor. Cuando está relacionado con la obra. Una opción buena no es la siguiente, por ejemplo. Tú estás buscando trabajo. Has presentado tu currículum a diferentes lugares.
Y por fin llega un día cuando te llaman y te dicen las horas de trabajo, la forma de trabajo, y te dicen, mira, este sueldo es simplemente $500. Pero a la misma vez recibes otra oferta de otro lugar que tú dejaste tu currículum y te dicen, fuiste aceptado, tu sueldo será $1,000. ¿Por cuál de las dos opciones tú te das? ¿Cómo vas a decidir tú ese dilema? Y esto se aplica otra vez para todos. Un estudiante cuando sale de bachiller tiene delante de él opciones para escoger. Carreras buenas y buenísimas. ¿Qué tengo que tomar en cuenta en ellas? ¿Servirá esto para la gloria del Señor? No es cuánto me dará esta profesión. Lo mismo es en el negocio. Este negocio que estoy emprendiendo, ¿será para la gloria del Señor? ¿Abrirá las puertas para el Evangelio? ¿Seré un pionero? No en la cantidad de dinero que tú ganarás. No tiene que ver con aquello. Si tú eliges por esa razón, por esa causa, mirando tus propios intereses y deseos, estás equivocado. Y debes examinar tu corazón. Es un verdadero ejemplo el apóstol Pablo. Y a un hombre piadoso vamos a ver por las decisiones que ha de tomar en el momento del dilema. Ahí vamos a ver nosotros si realmente vive bíblicamente, si piensa bíblicamente. Ahí vamos a ver. Si es un hombre cristocéntrico, si es un hombre, si es una mujer teocéntrica, si realmente Cristo, Dios, es el todo para él. Si sus anhelos, si sus sueños, sus deseos giran alrededor del Señor. Hermanos y hermanas, los deseos y las ambiciones no son controlados por sus deseos y ambiciones personales. No tiene que ser controlado. Pablo mostró su piedad al renunciar a un interés personal muy elevado, estar con Cristo. Renunció a su beneficio personal. Él sabía que era lo mejor y sin embargo renunció a aquello. Puso en primer lugar a otros. Si Pablo partía, los hermanos de Filipos quedarían abandonados. Ellos iban a quedar en lágrimas, tristes. Verían que su padre espiritual los abandonó. Pero un corazón piadoso es cuando renuncia a sus beneficios, a sus deseos personales, como el apóstol Pablo, para continuar la obra entre los hermanos. Si hay una razón por qué tú tendrías que vivir y tomar una decisión en un dilema que estás, tiene que estar relacionado con la obra del Señor, no con otras cosas. A la hora de tomar una decisión en un dilema, la pregunta no tiene que ser, ¿cuál de las dos alternativas me conviene? La pregunta no tiene que ser, ¿cuál de las dos alternativas me conviene? ¿Cuál de las dos opciones me conviene? Sino, ¿cuál de las dos opciones conviene a los demás? ¿Cuál de las dos opciones conviene a los demás? ¿Cuál de las dos alternativas me ayudará a progresar espiritualmente, a ser un pionero del Evangelio, a proclamar la palabra del Señor? ¿Cuál de las dos opciones me ayudará a cumplir con el mandato del Señor? Cuando estás en un dilema y tienes que escoger, te preguntarás también, ¿por qué debo escoger esto?
¿Por qué debo escoger esto? Cuando piensas tú en tu futuro, ¿en quién piensas? ¿O en qué piensas cuando tú piensas en tu futuro? ¿En qué piensas? ¿En quién piensas? ¿Piensas en tus propios beneficios? Mira lo que dice el apóstol Pablo en 1 Corintios 10:33 y el 11:1. Dice así, 1 Corintios 10:33. Apúntalo en tu Biblia. Como también yo en todas las cosas agrado a todos, no procurando mi propio beneficio. No procurando mi propio beneficio, sino el de muchos, para que sean salvos. Y luego añade en el versículo 1 del capítulo 11, sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. No busquemos nuestro propio beneficio cuando tengamos que tomar una decisión. Me gustó lo que en un momento un hermano de nuestra iglesia dijo, apenas después de haber conocido a unos días de haber tenido un encuentro con el Señor. Sus amigos le decían por el Face o por algún lugar, ¿por qué vas tan lejos a congregarte en esa iglesia? Habiendo una iglesia ahí al frente de tu casa o en la esquina de tu casa. Y este hermano le escribió y les respondió, no busques una iglesia cerca de tu casa, busca una iglesia cerca de la Biblia. Ese tiene que ser el corazón de cada uno de nosotros. Busquemos siempre el beneficio de la obra. No busquemos nuestro propio beneficio. Pablo es un ejemplo porque Pablo imitó a Cristo. Y el Señor vino a servir, eso dice la Escritura. Él no fue servido, Él vino a servir. La palabra del Señor nos habla de nuestros deberes hacia los unos y los otros. Muchas veces ha de aparecer ese pronombre, los unos a los otros. Y cuando examinamos nuestra vida, nosotros nos damos cuenta que descuidamos a nuestros propios hermanos. ¿Estás tú atento domingo tras domingo? Si todos los creyentes llegaron a la casa del Señor, ¿te preocupas tú por ellos? Y cuando ellos no han venido, al menos tú le has hecho una llamadita. Hoy tenemos tantos medios que son tan adelantados para que podamos comunicarnos. ¿Para qué lo utilizas tú eso? ¿Usas los medios tú para promocionarte a ti mismo? ¿Para colocar en el Facebook o en tu WhatsApp asuntos personales que te traen felicidad y gozo a ti? ¿Buscas a través de eso que la gente pueda aprobarte? ¿Esperas que la gente pueda hacer un dedito y puedas estar tú feliz, lleno de gozo? ¿Buscas promocionarte a ti mismo? Yo he estado reclamando a muchos en la iglesia. Es bueno tener tiempos de compañerismo y comunión, aún en tiempos de comida. Aprovechar un feriado, un sábado, un cumpleaños, siempre es bueno. Pero a veces lo que tal vez no edifica es, saco las fotos y lo publico. Y entonces son 5, 10 hermanos, jóvenes o señoritas, que están disfrutando, no sé, tal vez de un kingdom. Y por ahí otro grupo no se queda atrás y entonces saca las fotos de un chancho a la cruz. Y son 3, 4, 5 que están gozando y disfrutando. Y los que no participaron, sacando la lengua y preguntándose, ¿y nosotros no somos parte de la familia? Tú tienes que preguntarte si eso edifica o no edifica. Si es constructivo o no es constructivo. Y no estoy diciendo que no hagamos, participemos, hagamos. Porque es una manera de conocernos los unos a los otros. Pero ¿cuál es tu motivación detrás de todo eso? ¿Estás buscando tu propio beneficio? Descuidamos nosotros a los hermanos. ¿Qué pasa cuando tú publicas varias cosas o algo
y nadie hace así. Y por ahí algún atrevido todavía hace así. ¿Cómo te sientes? Somos egocéntricos. Queremos que todo gire alrededor de nosotros. ¡Qué egocéntricos somos! Pero imitemos a Pablo. Y Pablo imitó a Cristo. Cristo vino a servir. No vino para ser servido. Debemos servirnos los unos a los otros. ¿Por qué no comenzamos a lavar los pies de los santos? ¿Por qué no nos ayudamos los unos a los otros? Más que palabras, tienen que ser hechos. Un corazón piadoso, mis hermanos, no se mide porque conoce más de Cristo. Un corazón piadoso se conoce porque cada vez más es como Cristo. No es piadoso uno cuando más conoce de Cristo, sino cuánto se asemeja a Cristo. Ahí vamos a poder ver que una persona realmente es piadoso. Nosotros somos los que tenemos que estar velando por nuestros hermanos. No tenemos que tener la actitud de Caín. Nosotros somos guardas de nuestros hermanos. Yo me tengo que preocupar por mi hermano. Tú te tienes que preocupar por tu hermano. Pablo era un hombre piadoso. Renunció a su máxima aspiración, estar con Cristo. Dejó a un lado su propio beneficio por causa de otros, por causa de los hermanos, por causa del evangelio. Y como ya dijimos, Pablo no dijo: lo siento mucho por ustedes, espero que les vaya bien. Yo ya no soporto la persecución. Las cadenas me están maltratando. Ya no quiero recibir más azotes. Todo eso me enferma. Me enferman los problemas de ustedes. Los conflictos que ustedes tienen entre hermanos. Los conflictos que hay entre iglesias me enferma. Me cansa. Ya estoy harto de esto. Por lo tanto, he tomado la decisión de irme con el Señor. No fue la actitud del apóstol Pablo. No fue esa la actitud de Pablo. Él dejó sus propios beneficios, renunció a sus intereses personales. Aunque Pablo quería partir y estar con Cristo. Sin embargo, su vida estaba en las manos del Señor. Estaba seguro de que Dios iba a permitirle a Pablo quedarse, porque todavía había mucho por hacer. Querido hermano y hermana, vive para el Señor. Y sabes, vive entre tanto el Señor te da la vida. Vive para Él. Planifica todas las cosas en función a los intereses del Señor. No planifiques en función a tus propios intereses. Renúncialos a eso, mis hermanos. Además, tienes que saber que todo lo que tú hagas tiene que glorificar a Dios. Como dice nuestra confesión, el fin principal de todos nosotros es la gloria de Dios. Pablo sabía que los hermanos de Filipos glorificarían a Cristo por medio del ministerio de Pablo. Aunque Pablo haría la obra, pero al final Cristo sería glorificado. Yo quiero hacerles una pregunta. ¿Hay alguien aquí que no quiere vivir? ¿Hay alguien aquí que tal vez ya ha dicho: estoy cansado de vivir? Pero ¿cuál es la razón y la causa? La otra pregunta que quiero hacerte es: ¿cuántos años tú quisieras vivir? Si tú eres mayor, ¿cuántos años más quisieras tú vivir? Pero la gran pregunta es: ¿para qué? ¿Cuál es la razón por la que tú quieres vivir?
Pablo solo quería vivir para ser útil para el reino de Dios. ¿Y tú? ¿Para qué quisieras vivir? Para disfrutar de tus propios intereses y personales que tú los tienes. ¿Para qué tú quieres vivir, joven señorita? ¿Para gozar y disfrutar de tu profesión? ¿Para gozar y disfrutar de tu sueldo? Hermano, hermana, ¿para qué tú quieres vivir? ¿Para gozar y disfrutar de tu trabajo? Papá, mamá, ¿tú quieres vivir solo para disfrutar de tus hijos? ¿Para qué quieres vivir? Los que ya son mayores, ¿para qué quieren vivir? ¿Para disfrutar simplemente de su jubilación? ¿Para darse viajes y viajes por todo lado porque ya eres jubilado? Pablo quería quedarse solo para glorificar a Cristo. ¿Para qué tú quisieras quedarte? Así que ya sabes, nuestras decisiones no deben ser controladas por nuestras ambiciones personales. Muchas veces estaremos en un dilema y la decisión que tomemos debe ser para que Cristo sea glorificado. Estudio, trabajo, negocios, asuntos personales, matrimoniales. Dios mediante, a fin de año vamos a tener un matrimonio, pero en enero ya hay uno seguro. Pero si por causa del evangelio aún tengo que denunciar y decir, pospongo mi matrimonio hasta la eternidad. Nuestras decisiones no deben girar alrededor de nuestros intereses, alrededor de nuestras ambiciones. Seamos como el apóstol Pablo. Que Dios nos dé gracia para renunciar a nuestros intereses personales, a nuestras ambiciones personales, a nuestros beneficios personales. Que busquemos sobre todas las cosas el beneficio de la obra del Señor. Yo mismo estoy en un dilema. Yo mismo estoy en un dilema. Pero quiero que se imponga en ese dilema la obra del Señor. Quiero que se imponga en el dilema que yo me he presentado, o mi familia está en este momento. Queremos que el Señor sea glorificado. Hay muchas cosas que han cambiado en nuestra vida definitivamente. Pero queremos que en ese dilema que tenemos, el Señor sea glorificado. Y quiero terminar dando lectura a 1 Corintios 10:33. Como también yo en todas las cosas agrado a todos, no procurando mi propio beneficio, sino el de muchos, para que sean salvos. Que esta sea tu actitud.